Hemos venido hablando de este tema, amén, el mensaje en el último tiempo, amén. Pero necesitamos hablar un poquito para poder continuar, hermano, acerca de este tema, amén. Recuerdo que hablábamos, hermano, y hablábamos acerca de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, hermano, ¿verdad? Le dice primeramente el Señor que Él conoce sus obras, conoce su fatiga, su perseverancia. También, hermano, el Señor sabe lo que ha sufrido la iglesia de Éfeso por su nombre, ¿verdad? Y a pesar de todo el sufrimiento que ha tenido, ¿verdad? A pesar de eso, la iglesia de Éfeso no desmaya. Oye, hermano, y dice que alguna de las situaciones que nosotros vemos que aunque tienen mucho que dar y que ha dado mucho la iglesia de Éfeso, el Señor dice, pero tengo contra ti. Oiga, hermano, mire qué tremendo. Y lo que le dice, ¿verdad? Que ha dejado su primer amor, fíjese. Entonces, hermano, cuando el Señor expone, ¿verdad? Le expone a la iglesia de Éfeso la demanda, ¿verdad? Lo que está demandando de Éfeso es que vuelva al primer amor. Después de demandar esto de la iglesia, le dice, si haces eso, al que venciere, ¿verdad? A los que están dentro de la iglesia de Éfeso, le daré a comer del árbol de la vida. Imagínense, o sea, hay, hermano, una bendición o una de las bendiciones, ¿verdad? De volver al primer amor, amén. Y lo relata bien, ¿verdad, hermano? En esos pasajes del capítulo 2 de Apocalipsis, ¿verdad? Le dice, le daré a comer del árbol de la vida. Y hermano, y enmarca dónde está ese árbol de la vida. Le dice que está en el paraíso de Dios, hermano. Entonces, todo eso, lo que platicamos fue, hermano, para que nosotros viéramos cómo, hermano, la iglesia de Éfeso era una iglesia muy, muy hermosa, ¿verdad? Porque a pesar de sus fatigas, a pesar de tener obras y perseverancia, también iban acompañadas todas estos calificativos, ¿verdad? De sufrimiento por amor al nombre del Señor, y que eso, ¿verdad? Ese sufrimiento no hacía desmayar a la iglesia, ¿verdad? Entonces, pero también le dice el Señor, ¿verdad? Que a pesar de demandarle y a pesar de decirle la bendición, si vuelve a su primer amor, es que le hace un recordatorio, fíjese, y le dice, de ti recuerdo el cariño de tu juventud. Imagínese, de ti recuerdo cuando estabas fervientemente enamorada de mí, porque le está hablando a la iglesia, ¿verdad? Entonces, hermano, ver un poquito de lo que el Señor, ¿verdad? Le ha hablado a la iglesia de Éfeso, hermano, ¿verdad? Eso ya sabemos que lo vimos, pero es necesario puntualizarlo, hermano, para poder continuar, ¿verdad? Poder proseguir. La iglesia de Éfeso, entonces el Señor sabía la obra, la fatiga, la perseverancia. También miraba, eso es el hermano, el fervor de esta iglesia. Pero también el Señor no solamente miraba eso, sino que el sufrimiento, hermano, las luchas que tenía internamente la iglesia. Pero a pesar de esas luchas, hermano, el Señor le dice, ¿sabes qué? He visto y he visto que tú ya dejaste el primer amor. He visto que lo haces, pero lo haces como de una forma ya cotidiana, haces esto como algo rutinario, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Le dice, te voy a poner una bendición y espero que esa bendición vuelva a despertar en ti lo que está dentro, lo hermoso de ti, ¿verdad? Entonces el árbol de la vida, ¿verdad? Y le dice dónde está enmarcado. Y es más, después, ¿verdad? De enamorar a la iglesia de Éfeso, le dice, ¿sabes qué? Tengo un recuerdo tuyo, le dice, ¿verdad? Que cuando tú eras joven, como iglesia, cuando tú eras joven, ¿verdad? De ti tengo ese cariño en esos tiempos de juventud. Entonces,
hermano, después de hablar un poquito de la iglesia de Éfeso, yo quiero seguir con con este mensaje, ¿verdad? Con este tema, amén. El mensaje en el último tiempo, gloria a Dios. Entonces ahora nos corresponde a nosotros, hermano, ¿verdad? Ver a la iglesia de Esmirna, amén. Entonces ya vimos, hermano, que era lo que conocía el Señor de la iglesia de Éfeso, amén. Pero Esmirna, hermano, Apocalipsis capítulo 2, verso 8, verso 9, vamos a leer la versión traducción viviente, nueva traducción viviente. Entonces el Señor enfoca cosas diferentes en la iglesia de Esmirna, mire, y dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna, al cuidador, ¿verdad? Hay alguien que está, hermano, una potestad sobre esa casa, y dice: este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, oiga, el que estuvo muerto pero ahora vive. Imagínense la demanda para la iglesia de Esmirna. Entonces dice: yo sé de tu sufrimiento, oiga, y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece, oiga, hermano, a Satanás. Mire cómo dice esta versión, la Biblia de las Américas, para trasladarle, verá un poquito, y vamos a hablar de esto. Mire, dice: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Oiga, hermano, dice esto: yo conozco tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, amén, y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Hablando de esta versión, mire lo que dice la versión la versión al día, en el verso 9, y la Biblia lenguaje sencillo. Miren, en el verso 9 dice: yo estoy al tanto, oiga, hermano, de que has sufrido mucho por el Señor, oiga, y conozco tu pobreza, aunque eres rico, le dice. Oiga, hermano, conozco las difamaciones de los que se te oponen, que te dicen ser judíos y no lo son, porque son una sinagoga de Satanás. Oiga, mire lo que dice la Biblia lenguaje sencillo. Dice: yo conozco las dificultades por las que ahora pasas, oiga, y sé que eres pobre, aunque espiritualmente, mire, esto es lo que me gustó de esta versión, aunque espiritualmente eres muy rico. Oiga, hermano, también sé lo mal que hablan de ti los que se consideran ser judíos, pero en realidad son un grupo que pertenecen a Satanás. Oiga, entonces, como necesitamos avanzar, hermano, yo veo la iglesia de Éfeso, que era una iglesia que se esforzaba, una iglesia que estaba acompañada del esfuerzo, de la fatiga, de la perseverancia, y que estaba acompañada, hermano, ¿verdad?, de sufrimientos. Esta iglesia también, hermano, la iglesia de Esmirna, ¿verdad?, dice: estoy al tanto de que has sufrido mucho. Oiga, qué tremendo. O sea, la iglesia de Esmirna, hermano, ¿verdad?, también tenía sufrimientos. La iglesia de Esmirna, la iglesia del Señor, porque estamos hablando, hermano, ¿verdad?, del mensaje, ¿verdad?, este mensaje que es el mensaje en el último tiempo. Lo que el Señor hoy está hablando, no solamente como lo vimos al principio, hermano, ¿verdad?, no solamente a la iglesia, sino que también, hermano, el mensaje es personalizado para cada uno de nosotros. Entonces, al ver eso, dice: yo estoy al tanto que has sufrido. Oiga, entonces viene una pregunta bien puntual para nosotros, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? Primero, hermano, tendríamos que enmarcar, ¿verdad?, cuánto realmente hemos sufrido nosotros, ¿verdad?, por causa del nombre del Señor. No echándole la culpa al Señor, no, sino porque le amamos,
sino porque necesitamos nosotros, hermano, seguir avanzando. Y dice, no ha sufrido poco, hermano, sino que ha sufrido mucho por el nombre del Señor. Oiga, ha sufrido, hermano, de alguna manera, pero el Señor le dice, oiga, le marca dos cosas: hay pobreza. Pero me llama la atención, hermano, que aunque el Señor ve, hermano, mucha pobreza, posiblemente hermano financiero, ¿verdad? Pero le recalca al Señor, aunque estés en ese lado de pobreza, yo conozco que eres rico. Mire, conozco que eres rico. Mire, porque el Señor, hermano, nos ha mandado a nosotros, como le estaba enfocando, ¿verdad?, a la iglesia de Esmirna, no hacer tesoros en la tierra. Amén. No, hermano, a hacer tesoros que eso van a impedir que glorifiquemos a Dios. Bueno, hermano, o algunos va a impedir que le den la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, están poniendo primeramente la mirada, ¿verdad?, en las cosas terrenales. La vez pasada vimos un pasaje, hermano, que el adorador ya no se da cuenta de las cosas que ve, no, sino que el adorador, hermano, tiene que estar enfocado en las cosas que no se ven. Entonces tenemos que hablar que el estilo de vida, hermano, ¿verdad?, de la iglesia de Esmirna, ¿verdad?, estaba enfocada, hermano, también en las cosas terrenales. ¿Sabe? Porque el Señor le enfoca. Yo conozco que tú eres pobre. Y eso era lo que puntualizaba la iglesia. Eso, hermano, lo podemos ver, porque dice, y conozco tu pobreza, como quien dice, lo que tú has estado hablando de que estás necesitado. Sí, yo lo conozco, pero de lo que no te has dado cuenta, por eso el Señor le dice, aunque eres rico, por eso el Señor le dice, lo que no te has dado cuenta, y yo sí me he dado cuenta, es que eres rico, de que tienes mucho para dar, cosas espiritualmente estás sobreabundantemente, y que por no darte cuenta no puedes quitar la pobreza de en medio de ti. ¿Sabe por qué, hermano? Porque muchos, ¿verdad?, hermano, el Señor nos ve ricos espiritualmente, y yo se lo he dicho: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es añadido. Pero ¿qué sucede? Que el pueblo del Señor enfoca, hermano, la situación en la que se encuentra muchas veces. Aunque esté yendo a la iglesia, hermano, ¿verdad?, pero no se enfoca primeramente en poner en primer lugar, ¿verdad? Si no, es posible que esté repitiendo la misma palabra, ¿verdad? Pero se está enfocando, hermano, en las cosas externas. Y el Señor lo que le estaba diciendo a la iglesia de Esmirna es que tú eres rico, pero no te has dado cuenta. Por eso es que no puedes abrir las puertas de los cielos. Por eso es que no puedes ver las dimensiones en las cuales tienes que aprender a caminar. ¿Por qué? Porque has puesto tu mirada en las cosas terrenales. Mire, yo me imagino a esta iglesia, hermano, trabajando también, ¿verdad?, con sufrimiento, como lo vemos, ¿verdad? Pero se daba cuenta que no podía avanzar. Pero ¿sabe por qué? Porque tenía una limitante, hermano, en su pensamiento. Tenía una limitante en el pensamiento que era, hermano, de alguna manera enfocado en sus ojos y en su corazón. Mire, cuando alguien, hermano, empieza a escuchar, ¿verdad?, voces que no son de parte de Dios, y le dicen, no que tú eres hijo de Dios, pues, ¿y por qué estás pasando eso? Mire, esa es una trampa del enemigo. Porque lo que quiere el enemigo es que no solamente el oído preste atención a esas palabras, sino que también se han activado los ojos terrenales para ver alrededor, y que después lo pueda declarar y empieza a decir, sí, pues yo tanto que trabajo para el Señor, pero no veo. Lo que pasa, hermano, es que tendríamos que puntualizar, o tendríamos que ver si el Señor está trabajando también ahí. ¿Ves?
Y eso no se daba cuenta la iglesia de Esmirna. Por eso le dice, ¿verdad? ¿Has sufrido? Sí, has sufrido. ¿Has tenido dificultades? Sí, has tenido dificultades. También sé que eres pobre, ¿verdad? Yo lo conozco. Pero necesitas saber que eres rico, ¿verdad? Por eso, hermano, hemos hablado de que el que es rico pues tiene que dar de esa riqueza espiritual. Amén. Si usted viene a la casa del Señor, usted tiene que desbordar todo lo que tiene, hermano. Y entre más usted dé, por eso, hermano, a veces cantamos ese corito, ¿verdad, hermano? Donde dice, es que mi copa está rebosando. ¿Por qué? Porque hay abundancia del gozo del Espíritu de Dios. Y es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Y muchas veces el pueblo no se da cuenta que es rico espiritualmente. Y por no darse cuenta de la riqueza que Dios depositó en nosotros, no habilita en lo terrenal. No hay una conexión. Mire, pues, yo la vez pasada al menos le hacía entender estas palabras: terrenal, espiritual y celestial, ¿verdad? Cuando se trabaja mucho, la mirada está en lo terrenal, hermano, ¿verdad? Y no puede ver las cosas celestiales por causa, hermano. Voy a ver si puedo, hermano, no sé, ¿verdad? No sé si vaya a poder, pero déjeme ver. Vamos a ver si tengo aquí algo. Déjeme ver algo. Ok, mire pues. Hay tres cosas, mire pues. Vamos a tratar de hacerlo. Terrenal, espiritual y celestial. Cuando alguien, hermano, está solamente operando en este terreno, ¿verdad? En esta área terrenal, se enfoca mucho. La mirada, hermano, solo está puesta para acá. ¿Ves? Y cuando yo le estoy hablando de esto, hermano, nosotros podemos ver que el arduo trabajo, hermano, el sufrimiento, todo eso es en lo terrenal. Entonces el enemigo cuando lanza, hermano, un dardo, lo que hace, hermano, es que quede bloqueado, ¿verdad? Hermano, todo esto. Mire, que es lo espiritual, que es el Señor Jesús, ¿verdad? Que es el sacrificio que nos conecta para con el Padre. Amén. Y entonces cuando el enemigo, hermano, hace un bloque, ¿verdad? Para que no veamos lo espiritual, yo sé que usted lo está viendo, ¿verdad? Entonces no va a tener la conexión directa. Cuando dice la Escritura, hermano, que cuando se desata en los cielos, pero cuando se desata en la tierra, se desata en los cielos. Cuando se ata, también se ata en los dos extremos, en los dos puntos, hermano. ¿Por qué? Porque hay una conexión, hermano, aquí, ¿verdad? Hay una conexión para que esté habilitada, hermano, ¿verdad? Para que haya una doble vía, y es el Señor Jesucristo, hermano. Mire, esa bendición. Entonces, lo que sucede con la iglesia de Esmirna, hermano, es de que tenía sufrimientos, pero las voces, hermano, no permitían que alzara su mirada al Padre, al Creador. Entonces, por eso, hermano, cuando nosotros vemos, dice el Salmo 121, dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Porque él estaba, hermano, ¿será que mi socorro viene de esa colina, de ese monte? No, ¿verdad? Él reaccionó dentro de su alma al decir, mi socorro
viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Fíjese, hermano. Entonces voy a regresar a lo que le estaba de alguna manera explicando. Entonces mire, por eso el enemigo estaba trabajando en que la iglesia se enfocara solamente en la pobreza. Espero me esté dando a entender, hermano, ¿verdad? Entonces el Señor le dice, porque está en signos de admiración, y los signos de admiración es como cuando decimos, eres rico, como que haciéndolo despertar. Fíjese. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que haber, hermano, una conexión de lo terrenal hacia lo celestial, y esa conexión se llama Cristo Jesús, hermano. Esa conexión donde lleva, hermano, la oración, y donde viene y se abren los cielos, hermano, y viene entonces la respuesta de lo que nosotros hemos hablado, hermano. Amén. Entonces necesitamos ver, necesitamos entender que somos ricos delante de Dios. Amén. Y poder en el nombre de Jesús, hermano, desbordar esa riqueza. Bien, entonces cuando nosotros venimos a la iglesia, ¿cómo sucede, hermano? Sucede de que usted empieza a adorar, usted empieza a cantar esa riqueza, hermano. Recuérdese que cuando nosotros hablamos, hermano, estamos confesando, estamos declarando, amén, estamos alabando el nombre de Dios. Llega el tiempo de la adoración, usted empieza a adorar, usted empieza, hermano, a darle la adoración. Entonces, no solamente con la adoración, sino que también, hermano, prepara su corazón, porque hay una conexión de lo terrenal hacia lo celestial. Y estamos conectados, hermano, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Entonces, mire qué tremendo. Entonces el Señor le dice, eres rico. Yo me imagino que tuvo que despertar a esa iglesia de Esmirna, hermano. Como también nosotros tenemos que despertar en este tiempo. Somos ricos, hermano, ¿verdad? Y dice, mire, conozco las difamaciones de los que se te oponen. Imagínense, ¿no? ¿Cuántos se han levantado? Mire, ¿cuántos no se pueden levantar en contra de ti? ¿Cuántos no? Pero tú tienes que entender, hermano. Por eso el Señor le está diciendo, mire, lo intermediario que el Señor pone es esto, mire pues. Bueno, es esto, bueno, tal vez ya no me va a salir, pero aquí está. Es esto, mire. El Señor le dice, es que eres rico, mire. Le dice, eres rico. ¿Sabe por qué? Porque también el Señor le pone el equilibrio. Aunque tú eres pobre, eres rico, pero eres rico ¿para qué? Para soportar, mire, las difamaciones de los que se te oponen. ¿Verdad? ¿Cuántos no han querido hablar mal de ti, pues? ¿Acaso no cuando tú vienes a la casa del Señor, vienes a adorar? Tú vienes a abrir tu corazón y dices, Señor, yo he venido a adorarte. Es que ya no podía más, Señor, estar sin ti. Mire, ¿sabe qué es lo que el Señor le dice? Mire, qué tremendo. Porque le dice el Señor, es que dicen que son de los mismos. Dicen que son tus hermanos. Pero ¿sabe qué, hermano? Son lobos vestidos de oveja. Quiere decir que no son hermanos. No estoy diciendo que dentro de la casa, no, hermano. No estoy diciendo que dentro de la casa, estoy diciendo que esos se han levantado en contra de ti. Como el Señor, hermano, ya te ha hecho rico espiritualmente, entonces el Señor te ha puesto las armas correctas para ti. Mire, entonces cuando habla de sinagoga, hermano, es porque están habilitados, hermano, de parte del enemigo a querer, hermano, estorbarte. Pero por eso el Señor le decía, es que eres rico. Tú tienes la capacidad para refrenar, tú tienes la capacidad para no escuchar, tú tienes la capacidad, porque tienes muchas armas espirituales para que tú no puedas caer. Eso es lo que le está diciendo el Señor a la iglesia de Esmirna. Por eso eres rico, tienes mucho.
Estás protegido, tienes al ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen, y eso te hace a ti que todos esos dardos no lleguen ni a tus oídos ni a tus ojos. Porque aunque estés pasando dificultades económicas, hermano, tú lo que tienes que aprender a ver es, hermano, todo lo bueno que se está presentando en esa situación, o el Señor te está mostrando lo bueno que es Él contigo y conmigo, hermano. Amén. Entonces eso es hermoso, hermano. Entonces dice, mire lo que dice la Biblia, el lenguaje sencillo. Yo conozco las dificultades por las que ahora pasas. Entonces el Señor llegó en el momento oportuno. Mire pues, ¿por qué le digo que momento oportuno? Porque el Señor le enmarca el tiempo. Ahora, hoy, Él está marcando el presente, ¿verdad? Él está diciendo, hoy yo sé lo que estás pasando. ¿A poco el Señor no sabe qué es lo que estás pasando hoy, hermano? De repente puede hacer, ¿verdad? Hoy, o sea, el tiempo presente. El Señor le dice, hoy, amén. Y dice, y sé que eres pobre, aunque espiritualmente, Él es donde divide las dimensiones. Mire, esas dimensiones donde nosotros tenemos que ver. Así le puse, terrenal y espiritual. Le marca las dos dimensiones. Lo terrenal, sí, posiblemente ahí estés pasando alguna dificultad, posiblemente estés ahí con un pequeño bache, pero es para mostrarte lo que yo soy, para mostrarte lo que yo tengo para ti. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Mire, hermano, aunque espiritualmente eres muy rico, también sé lo mal que hablan de ti. Si el Señor, hermano, cuántas cosas no dijeron de nuestro Señor Jesucristo, cuántas cosas más no van a decir de nosotros, hermano, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Entonces dice, se consideran judíos, o sea, se consideran de alguna casa, se consideran de alguna iglesia, se consideran o se identifican, pero tienen problemas, porque en realidad pertenecen a un grupo que pertenece a Satanás. Mira qué tremendo, hermano. ¿Quién es el que se va a levantar entonces contra ti? Aquel que no tiene temor de Dios. ¿Quién es el que va a querer difamarte? Aquel que no tiene temor de Dios. ¿Quién es el que va a querer, hermano, ponerte dificultad todos los días? Aquel que no tiene temor de Dios, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? El Señor te dio armas. Esa es la riqueza espiritual que tú y yo tenemos, hermano. Que una de las riquezas espirituales tenemos, hermano, que nosotros tenemos, es que doblamos rodillas y clamamos al Padre, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo, ¿se recuerda usted? Él, hermano, lo que hizo fue pedirle al Señor, se apartó muchas veces, hermano, para poder orar. Y la arma, ¿verdad?, que el Señor le estaba diciendo a la iglesia de Esmirna que necesitaba, era la oración. Tú la tienes, pero lo que pasa es que no sabes que la tienes ahí. Posiblemente, hermano, el arma que tú tienes es el arma de la profecía, el arma del discernimiento, ¿verdad? Posiblemente eso es lo que el Señor te dio a ti y de repente no te has dado cuenta que ahí lo tienes dentro de tu corazón, porque el Señor, hermano, dice que nos bendijo con todas las bendiciones en los lugares celestes. O sea, Él nos equipó en el lugar celestial, en la parte de arriba que le mostraba. Él ahí nos equipó. ¿Para qué? Para que en lo terrenal nosotros despertemos, para que en lo terrenal nosotros logremos, hermano, usar las armas que Él nos dio a nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque sabía el Señor que íbamos a tener sufrimientos, pero íbamos también, hermano, a tener esas armas poderosas en el Señor, hermano. Por eso usted, hermano, si usted tiene el don de la profecía, por favor, necesita, hermano, conectarse con el Señor y sacar esa riqueza, esa arma. ¿Sabe por qué? Porque la profecía no solamente es para uno, no, la profecía, hermano, es para el pueblo del Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace?
El profeta lo que hace, hermano, es que envía un aviso, envía una bendición en el tiempo oportuno de Dios. Aquel que tiene el discernimiento, hermano, necesita también entender que el Señor, si le dio el discernimiento, es para acercarse y para decirle que el Señor le está hablando y le puede decir las cosas extraordinarias que Dios tiene. ¿Sabe? No le va a decir es que estás mal. No, eso no es, hermano. Si Dios no nos recibió en sus brazos para condenarnos, no, el Señor nos recibió en sus brazos, hermano, para protegernos. El Señor, hermano, nos abrió esa dimensión, esa oportunidad para que nosotros recapacitemos y que nos demos cuenta, hermano, que a pesar de que puedan haber dificultades económicas, ¿sabes? El Señor te está diciendo, pero tienes las armas espirituales más poderosas con las cuales puedes vencer esa pobreza. Eso es lo que le estaba diciendo a la iglesia de Esmirna, hermano. Imagínense. Pero de repente no se pudo dar cuenta. Fíjese, entonces, ¿qué era lo que estaba pasando con la iglesia de Esmirna? Mira, sufrimiento, tribulación. Estaba otro de los puntos que podemos ver, hermano, es pobreza, ¿verdad? Que ellos estaban enfocados en eso, ¿verdad? También estaban enfocados de que sufrimiento, tribulación, pobreza, todavía otros que se levanten en contra de mí, otros que se levanten para difamarme, ¿verdad? Pero el Señor le puntualiza lo más esencial que tenía la iglesia. Eres rico, le dice. Eres rico, tienes las armas para poder bloquear todo eso, ¿verdad? Porque, ¿sabe por qué, hermano? Porque el Señor estaba interesado en que la iglesia de Esmirna, ¿verdad?, pudiera guardar su alma, para que no hubiera, hermano, de alguna manera algo, ¿verdad?, que hiciera retroceder a esta iglesia. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque hay muchos, hermanos, que dentro de su alma son muy sensibles, hermano. No se les puede decir nada, que lo primero que hacen es, hermano, arrugar la frente o entristecerla y agarrar camino. Entonces, de plano, algo así tenía la iglesia de Smith. ¿Ves? De ver tanta complejidad alrededor, tantos complejos que también se llenaba la iglesia de Smith, sufriendo tribulaciones, pruebas. Tanto que dentro de las pruebas hay diversidad de pruebas, ¿verdad? Económicas, familiares, ¿verdad? Matrimoniales, ¿verdad? También paternales, maternales, imagínense, hermano, todo eso, y todavía con pobreza. Entonces el Señor lo que estaba viendo dentro de la iglesia es que aunque vemos, hermano, que a la iglesia de Éfeso, ¿verdad?, le conocía sus obras, le conocía todo su trabajo, su fatiga, le conocía también, hermanos, esa perseverancia continua, ¿verdad? Pero la iglesia de Esmirna tenía un tipo de problema diferente, hermano, ¿verdad? La iglesia de Éfeso había olvidado el amor hacia el Señor. Ellos trabajaban arduamente, ya casi era un club social, hermano. La iglesia de Éfeso. La iglesia de Esmirna, no, la iglesia de Esmirna tenía, hermano, muchos complejos, ¿verdad? La iglesia de Esmirna, ¿será que voy a poder? ¿Será que voy a poder? Pues si solo problemas hay aquí alrededor de la casa, tantas cosas. Ve, todavía se levantan contra mí para difamarme. Se levantan a decir cosas que no son ciertas. ¿Sabe qué? Todo eso son ataques del enemigo para detener al pueblo del Señor. Todo eso. ¿Y qué resulta con todo eso, hermano? Resulta que entonces la iglesia ya no puede avanzar. La iglesia lo que hace es, hermano, quedar varada de alguna manera o detenerse en algún momento y meditar. Porque la iglesia de Éfeso, por eso es que le escriben al ángel de esa iglesia: mira lo que está pasando ahí, pues. Mira todo el sufrimiento que hay dentro del pueblo. Mira todas las aberraciones que están sufriendo ellos. Entonces el ángel de la iglesia tenía que levantarse. Mira, muchos están hablando
equivocadamente de los hermanos, difamaciones, mentiras, están calumniando a esa iglesia, están diciendo cosas erróneas, mentiras, ¿verdad? Otros están levantando, haciéndoles hechicerías, otros están levantando para hablar mal de ellos. Hermano, ¿cómo podría estar esta iglesia? Por eso el Señor al final le dice: despierta, ¿verdad? Es que así le estaba diciendo, ¿verdad? Por eso le dice: eres pobre, sí, pero te sé decir que tienes lo esencial, que eres rico y no te has dado cuenta. Oiga, hermano, eso es poderoso. Entonces, cuando el Señor le enmarca entonces a la iglesia de Esmirna, ¿verdad?, que lo que no se había dado cuenta, que era rico espiritualmente. Mire, ahora necesitamos ir a Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Mire, entonces aquí le dice: mire, no tengas miedo. Mire, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. Mire, o sea, el Señor primeramente le está diciendo: date cuenta que la riqueza espiritual que tú tienes es tu defensa, es el poder mío que yo te estoy dando y que te di desde antes de la fundación del mundo. Mire, por eso le dice el Señor le dice: no seas una iglesia llena de temores. Mire, cuando la iglesia está llena de temores, hermano, no avanza. Cuando la iglesia es insegura de sí misma, no avanza. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que hay temores, el Señor le dice: estás a punto de sufrir. Mire qué tremendo, hermano. Entonces el Señor le dice: no, yo no quiero que sufras. No. Yo lo que quiero es que cuando pases por el valle de sombra y de muerte, tengas puesta mi confianza. ¿Acaso, mire, hermano, cuántos no están pasando ahorita por el valle de sombra y de muerte, pero están inseguros? ¿Cuántos? De repente usted puede conocer a alguien. Inseguridad, hermano. Dice, mire, el diablo, a pesar de todas las dificultades que ya expusimos anteriormente, le dice: te meterá, o el diablo meterá a algunos de ustedes, ¿a dónde dice? A la cárcel. ¿Qué hay en la cárcel, hermano? Estrechez. ¿Qué hay en la cárcel, hermano? ¿Verdad? De alguna manera hay, hermano, una vista, pero también, hermano, esa vista está estropeada por las barras. ¿Qué hay en la cárcel, hermano? Sufrimiento. Es lo que le estaba diciendo. No tengas pena, le dice. Lo que tienes que hacer es, mire, y eso se lo dijo antes, ¿verdad? De decirle a esta iglesia que iba a ser probada. Antes, o sea, hermano, muchos pueden ser probados, pero en la prueba, ¿verdad?, que tu fe no falte. Amén. Que la fe, hermano, no sea, hermano, lo último. No, que sea lo primero. Que a pesar de que estés sufriendo, a pesar de que te des cuenta de que aún la situación se va a poner aún más color de hormiga, no tiene que faltar tu fe. Por eso le dice: mire, el diablo te va a meter a la cárcel, te va a meter a situaciones difíciles. Oye, pero le enmarca algo bien puntual. Mire, hermano, para ponerlos a prueba. Mire, o sea, antes, como una profecía es esto. Antes el Señor le decía: mira, yo conozco todo lo que estás pasando, conozco tu situación, y conozco que el enemigo todavía te ha enfocado en que te des cuenta de tu estrechez económica o de otras situaciones, pero yo te quiero decir que eres rico. Y cuando el Señor le marcó que era rico, le dice: ¿sabes qué es lo que va a hacer el enemigo? Le dice: que el miedo se ha incrementado en ti.
Porque otra de las cosas que también enmarca el Señor, le dice: no tengas miedo. Si eres rico espiritualmente, no tienes que tener miedo. Si el Señor te bendijo en los lugares celestes, entonces tienes esas armas, pero no tienes que tener miedo, porque el miedo es el que derrota todo lo que el Señor te dio, todo lo rico espiritual. Y entonces, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Entonces yo veo a un Job, hermano, ¿verdad?, que a pesar de que Job, hermano, estaba en una situación muy solvente delante de nuestro Dios, ¿verdad? ¿Se recuerda? Viene el Señor y autoriza al diablo que el Señor lo reprenda, ¿verdad?, que le toque todo menos su alma. ¿Sabe por qué? Porque entonces el Señor le estaba diciendo a Job: necesitas sacar esas armas, esa riqueza espiritual, y es la confianza en mí. Por eso Job, hermano, no tuvo miedo. Espero me esté dando a entender. Job no tuvo miedo, hermano, en medio de la prueba. Porque Job, hermano, fue literalmente, o espiritualmente metido a una cárcel. ¿Qué pasó? En la cárcel, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con la gente que está encarcelada? Lo empiezan a señalar y empiezan a decir: de plano era esto, era lo otro, ¿verdad? No por gusto está ahí. ¿Se da cuenta? Cómo el enemigo, hermano, va a querer que de alguna manera todo alrededor tuyo se complique aún más. La iglesia de Esmirna, hermano, la estaba preparando el Señor. Le estaba diciendo: es que tú tienes tanta riqueza espiritual, pero no te puedes dar cuenta. Mire, sigamos. Entonces dice: sufrirán. Y todavía el Señor le dice: ¿por qué lapso de tiempo? Por 10 días. Pero si permaneces, ¿qué dice? Fiel. Mire, eso es lo extraordinario, hermano. Mire, si permaneces fiel. O sea, ahora el Señor le dice, hermano, cuáles son las riquezas que tiene la iglesia. Fe. Recuérdese que aparte es el principio de la sabiduría, que es el temor a, no temor de. Amén. Temor de es miedo, temor a es reverencia. Amén. Entonces le dice: cuando tú entonces aprendas a quitarte el miedo y que seas fiel, dice: pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, bien, yo te daré la corona de vida. Mira, hermano. Entonces el Señor le está diciendo: lo que pasa es que ustedes están capacitados para recibir la vida eterna. Por eso le dijo: es que tú eres rico espiritualmente. Ahí no va a haber llanto, ahí no va a haber dolor, ¿verdad? Por esas calles yo voy a caminar, dice el coro, ¿verdad, hermano? Imagínense, o sea, al ver eso tan precioso por medio de la palabra, hermano, ¿no cree usted que usted y yo tenemos que estar más contentos con el Señor? Porque el Señor todo lo dejó enmarcado. Todo el Señor dejó establecida la enseñanza, hermano, para que nosotros podamos, hermano, sacar, desbordar lo poderoso que tenemos dentro. Mire, usted no es cualquiera, hermano. No. Usted no es cualquiera. Yo hoy platicaba con alguien y le decía: es que no eres cualquiera. La diferencia es que tú te quieres parecer a esos cualquiera, a esos del mundo. ¿Quién quiso hacerlo así? Sansón, como hermano, tenía mucho temor, o de repente tanta dificultad, ¿verdad? O de repente no se sentía amado. Sansón, hermano, lo que hace es que también se quiere hacer como los filisteos, dice la palabra, o intentó hacerse como los filisteos, hacer las cosas, la cultura, hermano, todo lo que ellos tenían. Entonces nosotros no somos cualquiera. Sansón no se había dado cuenta de la riqueza espiritual. Fíjese, Sansón tenía una fuerza sobrenatural que no cualquiera la tenía, hermano.
Mire, entonces así nosotros tenemos que ver en el Señor que nosotros no somos cualquiera, que tenemos dones, hermano, de parte de nuestro Dios y no somos cualquiera, que tenemos una fuerza sobrenatural, sí, y se llama Espíritu Santo, pero tenemos que darnos cuenta de que somos ricos espirituales, hermano. Entonces la iglesia de Esmirna le decía, es que el mensaje en el tiempo final es que nos demos cuenta de que somos ricos espirituales y que tenemos la capacidad, hermano, para poder enfrentarnos, hermano, en cualquier situación adversa. De que a pesar de que el enemigo de alguna manera, hermano, le den permiso, no va a poder con nosotros, hermano, porque el Señor, hermano, si juntamente el Señor da la prueba, juntamente con esa prueba también da la salida, hermano, porque ya nos dio esa riqueza espiritual. Yo no sé si me estoy dando a entender, pero yo sí me estoy entendiendo conmigo mismo, hermano, ¿verdad? Entonces, mire, verso 11, y dice aquí, como ya hablamos de que de alguna manera somos ricos espirituales, de que tenemos que soltar el miedo, ¿verdad? De que tenemos que ser fieles, eso es importante, hermano, ser fieles, ¿verdad? A pesar de que andemos en valle de sombra y de muerte, pues no temeremos, porque entonces nos darán la corona de vida. Miren lo que dice el verso 11. Entonces ahora el Señor le hace la invitación a todos los de la iglesia de Esmirna. ¿Qué dice? Miren, un absoluto, todo. ¿Qué dice? Todo el que tenga oídos para oír. ¿Qué dice? Se tiene que detener a escuchar al Espíritu, y enfoca algo bien importante, hermano. Mire, aquí lo quiero ver si lo puedo poner así. Cosas de bendición, mire. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Y después de escucharlo, tiene que entender. ¿Por qué? Porque el entendimiento es una de las riquezas espirituales que el Señor nos dio a nosotros, hermano. ¿Por qué cree que nosotros sí podemos, hermano, por medio del Espíritu Santo, capacitados por el Espíritu Santo, con la riqueza que el Señor nos dio, de poder entender la palabra? ¿Por qué? Muchos leen, hermano, y no se pueden dar cuenta de lo que están leyendo. Pero mire, dice, oír debe escuchar. Todo el que tiene oídos para oír debe escuchar. ¿A quién? Al Espíritu Santo, y entender. Mire, extraordinario. Entonces, el llamamiento que el Señor le estaba dando a la iglesia de Esmirna es: oiga, eres rico, quítate el miedo, ¿verdad? Ser fiel. Amén. ¿Por qué? Porque entonces, si eres fiel, aunque andes en valle de sombra y de muerte, o peleando con la muerte, se te va a dar la corona de vida. Y eso te va a hacer que sean habilitados tus oídos. Y vas a tener entonces no solamente el Espíritu Santo, no solamente el Espíritu te va a hacer que tú puedas entender el mensaje en el último tiempo. Mira, eso es, hermano, yo no sé si te causa gozo, a mí me causa gozo, hermano, de ver las cosas extraordinarias. Y oiga, dice, los que salgan, ¿qué dice? Vencedores. Los que tienen oídos y entienden van a salir vencedores. Mire, ¿qué dice? No sufrirán. El entendido no solamente es vencedor, sino que no va a sufrir. Qué extraordinario lo que la palabra nos dice, hermano. Mire, no sufrirán daño. ¿De qué dice? De la segunda muerte. Hermano, la iglesia de Esmirna, hermano, tal vez era diferente a la iglesia de Éfeso. Pero le quiero leer dos cosas que yo logré ver. En la iglesia de Éfeso le dice:
yo conozco tus obras, yo conozco tu fatiga, yo conozco también tu perseverancia. Pero la iglesia de Esmirna le dice, yo conozco de tu sufrimiento. Mire, qué diferente, ¿verdad? Y también le dice, también conozco tu pobreza. Y dentro del sufrimiento está la tribulación y las dificultades. Fíjese. Entonces el Señor, hermano, te conoce a ti y me conoce a mí. ¿Verdad? Entonces cada uno de nosotros puede representar alguna iglesia. Cada uno de nosotros, hermano, puede representar, ¿verdad?, un tipo de iglesia. Cada uno de nosotros puede representar el trabajo que el Espíritu Santo, ¿verdad?, necesita terminar en este final del tiempo. ¿Verdad? De repente algunos tenemos temores y necesita el Señor que los quitemos. De repente, hermano, algunos necesitan ser fieles, ¿verdad? Entonces el Señor tiene que trabajar y nosotros por la riqueza espiritual que tenemos, entonces vamos a entender, ¿verdad? Y vamos a salir victoriosos. La fidelidad que Dios demanda de nosotros, hermano. Amén. Yo quisiera invitarte, hermano, a que te puedas poner de pie y te voy a leer, mientras tú te pones de pie, el verso 10 y verso 11 en la Biblia de las Américas. Y dice: no temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación. ¿Dónde? En la cárcel, por 10 días. Y dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Y así rapidito, Biblia de lenguaje sencillo, dice: no tengas miedo de lo que vas a sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ver, oiga hermano, para ver si en verdad confían en mí. O sea que los que están metidos ahí, hermano, es por prueba y sacar a la luz la evidencia de que realmente están confiando en Dios durante algún tiempo. Dice: ustedes tendrán muchas dificultades, pero si confían en mí, dice el Señor, la muerte, en mí hasta la muerte, yo les daré como premio la vida eterna. Miren la confianza. Si alguien tiene oídos, que ponga atención lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias. Los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, jamás serán separados de Dios. Oiga, amén. Entonces yo creo que el Señor hoy nos habla a nosotros, hermano, ¿verdad? Hoy el Señor nos dice: quitemos temores, sigamos avanzando, sigamos confiando en Dios, cambiemos nuestro estilo de vida, ¿verdad? No parecernos como Salomón quería, como Sansón quería parecerse a los filisteos. No. Él quería parecerse a los filisteos. Mucho pueblo de Dios se quiere parecer a los del mundo, hermano, ¿verdad? Haciendo acciones que realmente evidencian que no, hermano, no son de agrado para Dios, ¿verdad? Hoy empieza a decirle al Señor: Señor, yo quiero quitarme todo temor, Señor. Señor, si de repente empecé a observar lo que está alrededor de mí y eso, Señor, me detiene que confíe en ti, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame, Señor, a ver esa riqueza espiritual que tú, Señor, depositaste en mí. Ayúdame, Señor, y que esa riqueza espiritual me haga, Señor, entender, me haga vencedor, Señor. Que esa riqueza espiritual, Señor, así como a la iglesia de Esmirna, Señor, tú le diste esa riqueza, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, hemos hablado de 2 iglesias, Padre. Hemos hablado de la iglesia de Éfeso. Hemos hablado, Señor, de la iglesia de Esmirna, Señor. 2 iglesias, Señor, que tenían, Señor, cosas muy distintas, Padre. Pero hoy, papito lindo, en el nombre de Jesús, papito, en el nombre de Jesús, yo vengo, Señor, pidiéndote, Señor,
que si alguno de mis hermanos, Señor, se identifica, Señor, con este tipo de iglesia, Señor, hoy yo vengo, Señor, suplicándote, Padre, por favor, que auxilies a tu pueblo, Señor, que puedan, Señor, ellos encontrar, Señor, esa riqueza espiritual como la iglesia de Esmirna. Tú le dijiste: eres rico. En el nombre de Jesús hoy, Señor, que la riqueza, Señor, espiritual, Señor, también, Señor, sea evidente, Señor, en esta casa preciosa, Señor. Que la riqueza espiritual, Señor, se evidencie, Señor, en todo tiempo, Padre. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, venimos, Padre, delante de ti, Señor. Hoy retenemos, Señor, en el nombre de Jesús, a tu Espíritu Santo, Señor, las riquezas espirituales, Padre. Pero hoy también, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, hoy, Papito Bello, en el nombre de Jesús, resistimos al enemigo. Hoy resistimos, Señor, todo lo que el enemigo, todo dardo del enemigo, Señor, quiera, Señor, meter al pensamiento de tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, todo dardo, Señor, no va a ser inyectado en la mente de tu pueblo, ni en los ojos, ni en el corazón, ni en el entendimiento de tu pueblo, Señor. Porque tu pueblo, Señor, hoy va a evidenciar la riqueza, Señor, que tú depositaste, Papito Bello, en nosotros, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, mi Señor, en el nombre de Jesús, para los que tenemos oídos, Padre, para los que tenemos oídos, Padre, hoy retenemos tu palabra. Hoy en el nombre de Jesús, mi Señor amado, para los que, Señor, tenemos tu Espíritu Santo, hoy, Padre, entendemos